Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Para mí es un gusto enorme estar con ustedes el día de hoy, toda vez que formo parte de esos 48 años de vida institucional de la Unidad de Cuidados Intensivos. Cuento que yo soy uno de los ex residentes formados acá en la Unidad de Cuidados Intensivos de la UCI polivalente de la Policía Nacional del Perú. Por ello, muy orgulloso y además muy contento de compartir con ustedes temas de interés como esta de cardiopatías y embarazo. Avanza. ¿Cómo está, no? Ok, gracias. Muy amable. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es cardiopatías de embarazo. Como dijeron en mi presentación, me dedico básicamente a hacer cuidados críticos obstétricos. Y en el ambiente de los cuidados críticos obstétricos, obviamente, uno puede pensar que el embarazo es un evento sin riesgo. De hecho, es una etapa muy bonita, ¿no? Porque tanto la mamá o la gestante y los padres y los abuelos esperan muy contentos la llegada de un nuevo miembro a la familia. Sin embargo, la, el embarazo puede tornarse complicado, sobre todo si hay antecedentes previos. Y entre esos antecedentes pueden estar también las cardiopatías, es decir, una mujer gestante puede llegar al embarazo ya con una enfermedad cardíaca previa, o puede hacer una enfermedad cardíaca durante el embarazo, como lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, si bien es cierto que las complicaciones cardiovasculares son poco frecuentes, porque complican alrededor del 1% de los embarazos, ¿ok? Estas pueden tener consecuencias en la morbimortalidad tanto materna y perinatal. Entonces lo vamos a ver ahora. Las cardiopatías no son muy frecuentes, obviamente. Se dice que entre las gestantes están alrededor de 0.4 a 2%, y es una situación importante de mortalidad materna, ¿no? Ahora, también sabemos que durante el embarazo hay condiciones especiales porque la mujer se transforma. ¿Cómo es esto? Sufre cambios adaptativos al embarazo, ¿ok? Y uno de los cambios adaptativos se dan a nivel cardiovascular. Y hay cambios hemodinámicos que preparan a la mamá para el momento del parto. Entonces eso lo vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué pasa en los cambios hemodinámicos? El gasto cardíaco, que es una función de, digamos, de trabajo cardíaco, se va a incrementar en 30 a 50%. Es decir, el corazón se está preparando para trabajar más en el momento del parto. ¿Ok? El volumen sanguíneo también va a aumentar. Recuerden que en el momento del parto, ya sea parto vaginal, que es lo fisiológico, la mujer pierde alrededor de 350 a 500 centímetros cúbicos de sangre. El organismo se prepara para esa pérdida, de tal manera que aumenta su volumen sanguíneo para compensar esa pérdida. También hay un aumento del plasma en 50%, y los hematíes, que son los que van a transportar finalmente el oxígeno, también incrementan en número, pero dado el incremento de volumen plasmático y volumen sanguíneo, generalmente lo que se habla al final del embarazo es de una anemia de tipo dilucional. ¿Qué síntomas traen los pacientes con enfermedades cardíacas o complicaciones cardiovasculares en el embarazo? Obviamente, una de las características principales es la disminución a la tolerancia al esfuerzo físico. Los pacientes hacen disnea, hacen fatigabilidad fácil, presencia de edemas, ¿no es cierto? En los miembros inferiores, básicamente, sensación de palpitaciones y mareos. Producto de ese incremento también de volumen sanguíneo y esa inadaptabilidad cardíaca, van a presentar dilatación de las venas yugulares, puede haber latido precordial que es mucho más intenso o más enérgico, y si es que hay complicaciones de tipo valvular, podemos encontrar la presencia de cambios en los ruidos o soplos que no son habituales, ¿no? En la epidemiología, como habíamos dicho inicialmente, la prevalencia de estas enfermedades son bajas. Las cardiopatías reumáticas se dan básicamente en países en vías de desarrollo como el nuestro, donde las características de infecciones son las más frecuentes. En países desarrollados, generalmente las cardiopatías reumáticas son las menos frecuentes, y van a predominar básicamente las cardiopatías de tipo congénito. ¿Okay?
Entonces, si comparamos las cardiopatías congénitas con las cardiopatías reumáticas que generalmente son adquiridas, podríamos decir que están en una relación de 8 a 2, es decir, 80% de enfermedades reumáticas y un 20% de enfermedades congénitas. Ahora, de las enfermedades congénitas hay dos características. Las cardiopatías que pueden ser congénitas, que en algunos casos las llaman de alto riesgo y otras de bajo riesgo, y en otros casos, cuando hablamos de cardiopatías congénitas de tipo cianóticas o cardiopatías congénitas no cianóticas. ¿Okay? Entonces, la mortalidad o la morbimortalidad va a estar en relación, obviamente, más alta en aquellos pacientes con enfermedades cardiovasculares de alto riesgo o aquellas que son generalmente cianóticas. Dentro de las cardiopatías de alto riesgo, tenemos, por ejemplo, la hipertensión pulmonar, que es una consecuencia, obviamente, del incremento de presiones a nivel de la bomba cardíaca. Entonces, ¿qué vemos en este caso? Vamos a ver resistencia vascular pulmonar, se suman las trombosis o necrosis fibrinoide, y las complicaciones generalmente suelen venir de manera brusca, abrupta, durante generalmente el parto o el posparto inmediato. De tal manera que cuando nosotros vemos una paciente cardíaca, generalmente antes del parto no nos preocupamos mucho. Lo que buscamos es revisar los antecedentes para saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que estar preparados, porque las complicaciones se van a dar durante el parto o en el posparto inmediato. En este caso de hipertensión pulmonar, si es que uno tiene el antecedente en una mujer no gestante, obviamente la sugerencia, la indicación es que no se embarace. Y eso en nuestro contexto de realidad nacional es a veces un poco difícil, porque uno le dice a las pacientes que no se embaracen, pero terminan haciendo lo contrario. Hay otras condiciones de obstrucciones fijas a la salida del ventrículo izquierdo, como por ejemplo la estenosis valvular aórtica y la coartación de la aorta, que también son consideradas cardiopatías de alto riesgo, ¿no? Estas van a impedir las adaptaciones funcionales a los mayores requerimientos del embarazo y generalmente pueden ir con falla cardíaca, van a decir, van a hacer insuficiencia cardíaca, va a haber incremento de la presión y van a característicamente presentar más congestión pulmonar. Las cardiopatías cianóticas, como habíamos dicho, se asocian a más mortalidad, ¿no? Las complicaciones pueden ir hasta por encima del 30%. Y es que eso va a depender del tipo de cardiopatía congénita cianótica, ¿ok? Ahora, las cardiopatías congénitas o las cianosis no necesariamente es por complicaciones cardíacas, pueden ser por complicaciones vasculares. Nosotros tuvimos un caso hace muchos años de una paciente que llegó de Ica con una evidente cianosis marcada, tenía signos de hipoxemia crónica, tenía dedos empalidos de tambor, uñas en vidrio de reloj. Obviamente era una paciente con un cuadro de hipoxemia crónica y que en Ica se le achacaba a un problema congénito cardíaco. Sin embargo, cuando le evaluamos a esta paciente no tenía un problema cardíaco, su corazón era totalmente normal y lo que tenía era una fístula pulmonar que mezclaba sangre arterial y venosa, y de ahí venía su problema hipoxémico. Entonces no necesariamente pueden venir por problemas cardíacos, también por problemas vasculares, que son obviamente menos frecuentes, pero que si se dan, obviamente también ponen en riesgo la vida de la paciente, ¿no? La endocarditis bacteriana es un caso especial, sobre todo en las pacientes con cardiopatía reumática, donde va a haber una infección de las válvulas, ¿ok? Y estas van a complicar obviamente la condición de la paciente, porque una infección del tipo de una endocarditis bacteriana generalmente va a terminar en un síndrome de disfunción multiorgánica y el manejo es mucho más difícil, y si está en estado de gestación, mucho más aún. Las arritmias y la falla cardíaca congestiva son parte, obviamente, de las cardiopatías congénitas cianóticas. El pronóstico fetal en estos casos es pobre por la hipoxemia materna, que va a deteriorar el crecimiento fetal, y entonces, en consecuencia, vamos a observar en estos casos alto riesgo de abortos espontáneos, parto prematuro y bajo peso al nacer. Las recomendaciones para estos pacientes de alto riesgo, obviamente, en lo ideal es no embarazarse, ¿no? Pero como ya habíamos dicho, si esto ocurre, obviamente el equipo de UCI tiene que estar preparado, y si no está preparado, tiene que enviarlo a un hospital del más alto nivel que pueda permitirle una sobrevida tanto a la mamá como al feto. ¿Cuánto tiempo tengo? Disculpen la mesa. Ah, ya, gracias. Muy bien. Entonces vayamos avanzando porque nos falta bastante. Hablando de la epidemiología de las cardiopatías más comunes, fíjense ustedes, ahí están en orden.
La verde generalmente corresponde a la persistencia del conducto arterioso. El amarillo corresponde a la comunicación interventricular, el rojo corresponde a la comunicación interauricular y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la más frecuente es la persistencia del conducto arterioso y vamos a dar una revisada así rápida, somera, para poder llegar a las cardiomiopatías. La comunicación interauricular, como ustedes ven en la imagen, es la comunicación entre las dos aurículas, la derecha y la izquierda. Eso genera, obviamente, una alteración en el flujo de tal manera que va a haber un pasaje de sangre del lado arterial al lado venoso y va a haber una mezcla de ella, ¿no? Generalmente estas patologías son bastante manejables, a veces los pacientes son asintomáticos, eso va a depender del grado de apertura de la comunicación interauricular. Se presentan a veces con arritmias supraventriculares, hay riesgo de tromboembolismo porque se genera un flujo turbulento y pueden cursar además con hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva. Obviamente en los casos van a complicar todo el problema, ¿no? En los casos de comunicación interauricular, fíjense ustedes, si es que no hay hipertensión pulmonar, generalmente el manejo es mucho más sencillo, porque el embarazo suele tolerarse muy bien, hay cierto aumento de riesgo de arritmias auriculares, pero no pasa más. Sin embargo, si el problema ya es mucho más, donde hay un compromiso de hipertensión pulmonar, debemos, antes de planificar el embarazo, habría que intentar, sobre todo, corregir el defecto de la comunicación interauricular para evitar problemas mayores en el parto y posparto. La otra es la comunicación interventricular, que obviamente, como dice su nombre, va a haber una comunicación entre los dos ventrículos y de igual manera la complicación va a depender obviamente del grado del orificio que hay entre las dos cavidades. En este caso, fíjense ustedes, si el defecto es pequeño y restrictivo o si está corregido sin secuelas, el embarazo se tolera bien. Si la comunicación es grande y produce hipertensión pulmonar, en el embarazo pueden existir riesgos de insuficiencia cardíaca. Y si el defecto está ya corregido, pero persiste la hipertensión pulmonar o disfunción ventricular, las mismas precauciones con la embarazada como un CIB de tipo no corregido. Ahí ven ustedes en el gráfico de la derecha, ¿no es cierto? El tabique interventricular no se ha cerrado de tal manera que hay un pasaje de sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. La persistencia del conducto arterioso, como habíamos dicho en el dato porcentual de epidemiología, es probablemente el más frecuente y a veces es el que nos da mayores problemas porque por el nombre parece rimbombante y parece muy grave, ¿no? De tal manera que a veces de periferia nos llaman por una paciente que tiene persistencia del conducto arterioso y son que las que menos problemas dan. Fíjense ustedes, la mortalidad materna está generalmente por debajo del 5%. Y estas pacientes llegan al embarazo y al parto casi sin problemas, ¿no? La estenosis pulmonar ya es otra cosa, la mortalidad aumenta. Si bien es cierto, es bien tolerada al inicio, las complicaciones se pueden dar hasta un 15%. Cuando la estenosis es severa, puede condicionar arritmias, puede condicionar falla cardíaca derecha y la valvulotomía es un procedimiento exitoso sin complicaciones. ¿Okay? Entonces se puede realizar antes de que la mujer desee embarazarse. Como ven ustedes en el gráfico de la derecha, ahí en el círculo amarillo, se ve un estrechamiento de la válvula pulmonar y a eso corresponde la estenosis de la arteria pulmonar. La coartación de la aorta, también en el círculo amarillo, fíjense ustedes, hay un estrechamiento de la aorta en el callado. Puede ser tolerada bien al inicio, pero generalmente altera el desarrollo fetal por una disminución del flujo uteroplacentario. Y las complicaciones graves son generalmente, como en toda complicación cardíaca, la insuficiencia cardíaca, la rotura aórtica, la presencia de aneurismas cerebrales y endocarditis bacteriana. La tetralogía de Fallot es también una de las complicaciones más frecuentes en adultos. En el embarazo en pacientes no operadas implica obviamente riesgos maternos fetales y neonatales, sobre todo ligados a cianosis materna, ¿no? Y se debe aconsejar también la evaluación genética porque estos pueden tener transmisión del mismo defecto hacia los hijos. La anomalía de Epstein es una rara anomalía muy peculiar, donde como ustedes ven en el gráfico, la válvula como que se hubiera descendido, ¿no? O sea, en vez de estar entre la aurícula y el ventrículo casi en proporción media, generalmente baja la parte inferior del ventrículo, y entonces genera pues una aurícula muy grande, genera un ventrículo derecho muy pequeño, y obviamente problemas para el llenado ventricular. Y esas son generalmente la característica clínica de estas pacientes. La cardiomiopatía hipertrófica
es una enfermedad del músculo cardíaco. Como ven ustedes en el gráfico, en el lado izquierdo hay un corazón normal donde la pared del ventrículo es, digamos, normal. Y en el lado derecho ven un crecimiento del músculo de los ventrículos, de tal manera que ese engrosamiento va a generar también problemas en el llenado ventricular. ¿Okay? Puede darse en familias, afectando a uno o más miembros de una misma familia, es decir, pueden ser característica familiar en estos casos. Y se caracteriza generalmente por falla cardíaca, ¿no? Y el tratamiento para la gestante con una cardiomiopatía hipertrófica va a depender obviamente de los síntomas y del grado de la hipertrofia, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. El parto vaginal es generalmente seguro en estos grupos de pacientes con hipertrofia de miocardia. Y a veces el uso de prostaglandinas para aumentar las contracciones uterinas puede ser desfavorable debido a su efecto vasodilatador, ¿no? Mientras que la oxitocina generalmente se tolera muy bien. Esto lo pasamos. Hay algunas cardiopatías de bajo riesgo, consideradas así como grados, categoría grado 1 y 2, y se consideran generalmente las obstrucciones leves, moderadas en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. La mayoría de los pacientes con cirugía cardíaca previa sin válvula protésica toleran muy bien el embarazo y requieren generalmente una evaluación cardiológica periódica en cada trimestre. Pero básicamente vienen generalmente por arritmias cardíacas, ¿no? La cardiopatía reumática, ya habíamos dicho, es una complicación relativamente frecuente. Ha disminuido en los últimos años en los países en vías de desarrollo. Acá en el Perú también han disminuido las cardiopatías reumáticas. Pero obviamente en una paciente con una cardiopatía reumática en el embarazo la cosa tiende a complicarse un poco. ¿Okay? Fíjense ustedes las características o el tipo de cardiopatía reumática que tenemos, un 41%, que es la más frecuente, es la doble lesión mitral, y la segunda en frecuencia es la estenosis mitral, ¿no? En la estenosis mitral lo que vamos a ver obviamente es un estrechamiento de la válvula mitral que va a generar complicaciones hemodinámicas en el orificio valvular, obviamente dependiendo del grado del cierre de la válvula. ¿Okay? Es la más frecuente en embarazadas, su origen generalmente es reumático, ¿no? Y la estenosis aórtica, que es una cardiopatía de tipo valvulopatía, está caracterizada por el estrechamiento anormal del orificio de la válvula aórtica. Y como vemos acá en la estenosis aórtica, los cambios fisiopatológicos y clínicos que se van a asociar dependen obviamente de la disminución del área de la válvula aórtica. Si no hay mucho estrechamiento de la válvula aórtica, obviamente la evolución de las pacientes va a ser más o menos favorable, pero si hay un estrechamiento importante, obviamente va a repercutir en la hemodinamia de la paciente. De esto, finalmente, cuando vemos las cardiopatías con riesgo materno mayor, son aquellas en las que existe una resistencia física aumentada al incremento del volumen sanguíneo. ¿Cuáles son? La estenosis mitral y la coartación aórtica, generalmente. Una de las cardiopatías interesantes de evaluar, perdón, ¿cuánto me queda? Tengo tiempo, ¿no? Gracias. Muy bien, porque me voy a extender un poquito en cardiomiopatía periparto y Takotsubo, porque son dos patologías interesantes. Hasta hace unos años nosotros no sabíamos mucho de las cardiomiopatías periparto, les cuento. ¿Cómo nace o cómo empezamos a enterarnos de las cardiomiopatías periparto? Porque este es un continuo aprender también. En la maternidad de Lima, en una oportunidad, hubo un caso, bueno, no en la maternidad, fue en Tumbes, donde una mujer que tenía un embarazo múltiple, me parece que eran tres bebés, ningún hospital la quería recibir. Todas la rechazaban, obviamente porque es una paciente con embarazo múltiple, las complicaciones son mucho más probables, y denunció a la prensa, ¿no? El hecho. Nuestro hospital se ofreció a atender a la paciente. Eso fue muy divulgado ahí porque la agencia de noticias era Radio Programas. Y bueno, la paciente llegó a Lima, la trasladaron, la recibieron acá con fiesta. La atendieron el parto en la cesárea una noche y al día siguiente amaneció muerta. ¿Ok? Entonces a nosotros ni siquiera nos avisaron, nosotros no estábamos enterados. Y entonces empezamos a buscar, yo tenía pocos años en la maternidad de Lima, obviamente también en ese periodo un periodo de aprendizaje sobre las complicaciones obstétricas, y empecé a revisar, ¿no?, en la literatura muerte súbita en gestante, ¿no? Y cosa curiosa, en esa misma oportunidad en España habían habido dos casos muy similares, o sea, uno revisaba los casos y eran
pero calcados, los dos. ¿Ok? Embarazo múltiple, las dos, y cuando las evaluaron, encontraron signos de cardiomiopatía periparto. Y el nuestro, cuando fue a medicina legal, en la necropsia, cardiomiopatía periparto. ¿Ok? Y entonces empezamos a revisar qué es esta patología, ¿no? ¿Por qué sucede? Nunca la habíamos visto, era la primera vez. Bueno, nosotros ni la vimos, ¿no? Pero había que estar preparado. Y entonces empezamos a revisar cardiomiopatía periparto y encontramos pues que la cardiomiopatía periparto sí existía de hace mucho tiempo. Era un tipo de cardiomiopatía dilatada que el origen no era conocido y que ocurría en mujeres saludables, ¿ok? Y cuya característica principal era que la patología se presentaba en el último mes del embarazo y que podía presentarse hasta 5 meses posparto, ¿ok? Y cuando empezamos a revisar encontramos pues de que esta patología, que ya tenía referencias antiguas, tenía pues varios nombres, ¿ok? Y en el tiempo lo habían llamado enfermedad cardíaca posparto tóxica, enfermedad cardíaca posparto, síndrome de Gill-Anders, enfermedad cardíaca nutricional, miocardosis postpartum, síndrome de Meadows, y así como ven ustedes en la tabla, varios nombres, ¿ok? Pero el nombre que se sabe en el momento es el último que ven en la fila, ¿no es cierto? Que se llamó cardiomiopatía periparto. La fisiopatología que se propone es interesante, porque van a ver ustedes que además se superpone a la fisiopatología de la preeclampsia severa. Y probablemente tengan un origen, si no común, un origen paralelo. Y ven ustedes que, por ejemplo, en la parte superior derecha dice SFLT1. Y la preeclampsia tiene como característica dentro de la fisiopatología la presencia de la tirosina, que es la SFLT1. ¿Okay? Y tiene otro factor adicional que también coincide con la preeclampsia, que es el factor de crecimiento endovascular que está debajo. ¿Ok? Y fíjense ustedes que en la patología lo que pasa es que hay una disfunción endotelial que va a generar una apoptosis de los cardiomiocitos, donde obviamente el STAT3 disminuye y va a generar una depresión en la función de los cardiomiocitos. ¿Ok? Cuando hablamos de la epidemiología es también otra cosa interesante, porque la frecuencia no es igual en todo el mundo. Y una cosa curiosa es que, por ejemplo, África reporta, y Haití, sobre todo en América, reportan una frecuencia mucho más alta. Por ejemplo, Haití reporta un paciente con cardiomiopatía periparto en 299 nacidos vivos. Mientras que en países como, por ejemplo, California, reportan uno en 4000. O sea, la frecuencia es mucho más baja. ¿Ok? Esa amplia variación se dice que pueda deberse a variaciones geográficas, problemas de tipo nutricionales, problemas de tipo congénito asociadas a la etnia, ¿ok? Y en algunos casos incluso han hablado de una, digamos, una influencia de tipo viral en algunos países africanos sobre todo. Cuando se habla de la incidencia, por ejemplo, por países, en Nigeria, en Zaria, es tan alta como 1 por 100 nacidos vivos. Y hasta 13% de las admisiones hospitalarias es por esa causa. O sea, es bastante alta. En Haití es 1 por 300 nacidos vivos, en Sudáfrica 1 por 1000 y en Estados Unidos mucho más baja, ¿no? Entre 1 por 3000 a 1 por 4000. Entonces, fíjense ustedes que en países económicamente menos favorecidos, como en el África, es mucho más frecuente. En América, Haití es uno de los que tiene, digamos, la frecuencia más alta de cardiomiopatía periparto, y en nuestro país también se han reportado casos, ¿no? Este caso de la que hemos mencionado de Tumbes, y hemos tenido algunos otros casos también, felizmente muy pocos, de cardiomiopatía periparto. Entonces, para saber a qué nos enfrentamos, obviamente debemos ver también los factores de riesgo. Y cuando hablamos de factores de riesgo, fíjense ustedes que igual que la preeclampsia, mayor frecuencia en los extremos de la vida. O sea, o muy jóvenes o muy mayores. ¿Ok? El uso prolongado de tocólisis, que a veces hemos visto frecuentemente, sobre todo cuando usan tocolíticos como la isoxsuprina, por ejemplo, las pacientes hacen falla cardíaca. Entonces, el uso prolongado de algunos tocolíticos genera pues también la posibilidad y el riesgo de hacer cardiomiopatía periparto. El embarazo múltiple, como en el caso que tuvimos, ¿cierto? Por eso que nosotros sugerimos en la maternidad de Lima
que toda paciente con embarazo múltiple debería pasar a la unidad de cuidados intensivos porque el riesgo de hacer cardiomiopatía es alto. La preeclampsia o la hipertensión, por ende, también son factores de riesgo. La raza negra es un factor de riesgo, por eso que incluíamos a países del África donde hay mayor frecuencia. La multiparidad son obviamente factores de riesgo importantes, ¿cierto? En la hipótesis que se había generado como probables causales de cardiomiopatía periparto estaban la miocarditis de tipo viral, las lesiones mediadas inmunológicamente y el estrés hemodinámico del embarazo que en algunos casos suelen presentarse, ¿cierto? Entonces, en resumen, tenemos factores de riesgo para cardiomiopatía, edad mayor de 30 años, multiparidad, descendiente africano, gestaciones múltiples, obesidad, preeclampsia, eclampsia, hipertensión, tocólisis, que a veces lo hacemos con frecuencia, y algunos factores que permanecen pobremente comprendidos. Bueno, acá hay unas imágenes que no son muy pequeñas, las vamos a pasar. Ok. Pero acá este gráfico o esta tabla era básicamente para reflejar lo que habíamos dicho en cuanto a lo que es la edad materna, ¿no? O muy jóvenes o muy mayores, generalmente es una causa o un factor de riesgo para hacer cardiomiopatía, y la raza o la etnicidad también como parte de los factores de riesgo. El estado de la paridad, cuanto más hijos hay mayor riesgo. La anemia durante el embarazo, también cosa curiosa. Y las gestaciones múltiples, la diabetes mellitus y el estado de hipertensión también son factores de riesgo, ¿no? Igual acá, fíjense, bueno, la edad materna ya la habíamos visto. Y el estado de paridad, igual anemia, bueno. En la etiología, la mayoría de casos corresponden a una cardiomiopatía o una miocarditis idiopática. Generalmente hay miocarditis. Puede haber, digamos, una causa autoinmune con respuesta de origen fetal y obviamente va a haber un componente hemodinámico con un volumen sanguíneo incrementado y un gasto cardíaco también incrementado, ¿no? Acá es para ver los síntomas y signos que presentan los pacientes con cardiomiopatía periparto. Digamos, dentro de la tabla lo más importante es ver la tabla del medio, donde ven ustedes que generalmente la sintomatología es síntomas de falla cardíaca, ¿no? El paciente presenta disnea, fatiga, distensión de las venas yugulares, intolerancia al ejercicio, edema periférico, ganancia de peso, dolor torácico, tos, palpitaciones, taquicardia, entre otros, ¿no? Y arritmias. El diagnóstico será obviamente evidenciando un volumen sanguíneo incrementado, corroborando las demandas metabólicas incrementadas, una anemia leve, evidenciando una dilatación ventricular importante, un gasto cardíaco incrementado y una disnea y dolor torácico, ¿no? En el EKG lo que vamos a ver es signos de galope, signos de hipertrofia ventricular, taquicardia, entre otras, y en la radiografía torácica una cardiomegalia con edema y effusión pleural. El ecocardiografía de repente es el elemento más importante de diagnóstico para este grupo de pacientes, porque lo que vamos a ver es una disfunción sistólica ventricular, básicamente, ¿no? Una caída de la fracción de eyección importante, ¿no es cierto? Y signos ecocardiográficos de falla cardíaca de novo. Obviamente era una paciente que por la edad que la que recibimos las pacientes obstétricas, generalmente son bastante jóvenes. Y obviamente, como dije, también la disminución de la fracción de eyección, ¿no es cierto? En el hemograma lo que pedimos a todo paciente en la UCI, su hemograma completo, la troponina, urea creatinina, electrolitos, función hepática, pruebas tiroideas y ProBNP para tratar de confirmar si hay falla cardíaca. ¿Okay? El diagnóstico es básicamente ecográfico, pero hay algunas tablas también que ayudan a hacer el diagnóstico. En la tabla de la parte superior, vean ustedes que se puede hacer diagnóstico de cardiomiopatía periparto con 4 de las siguientes, de presencia de los siguientes elementos, ¿no? En el clásico, el desarrollo de falla cardíaca en el último mes del embarazo o dentro de los 5 meses postparto, una causa no identificable para la falla cardíaca y una enfermedad cardíaca no reconocible antes del último mes del embarazo. ¿Okay? Y adicionalmente una indicación ecocardiográfica estricta de la disfunción ventricular con una fracción de eyección menos del 45%, una fracción de acortamiento menos del 30% y una dimensión al final de la diástole mayor de 2.7 centímetros por metro cuadrado. Con cualquiera de esas adicionales, generalmente se hace el diagnóstico de cardiomiopatía periparto.
El tratamiento es básicamente de una falla cardíaca, ¿no? Entonces, no lo vamos a pasar por efecto del tiempo. Y esto sí, esta tabla sí me parece importante, ¿no? Hicieron un trabajo de investigación donde evaluaban el pronóstico de estas pacientes que hacían cardiomiopatía periparto. Si bien es cierto que lo comparaban con otras patologías que no corresponden, pero fíjense ustedes que en la tabla, que es una tabla llamada Kaplan-Meier, ¿okay? Donde se evalúa la supervivencia de estos grupos de pacientes, ven que la supervivencia es la de las más altas, ¿no? Es decir, si la fracción de eyección no baja relativamente, está muy cerca del 45%, la recuperación de la función cardíaca se da en el tiempo muy rápido, ¿ok? Y un porcentaje muy pequeño van a una falla cardíaca que incluso, dice la literatura, pudieran incluso necesariamente entrar a una relación para trasplante cardíaco. Felizmente para nosotros, que hemos tenido pocos casos, ninguno de ellos ha necesitado entrar en una relación de trasplante y generalmente la recuperación cardíaca ha sido bastante rápida, ¿no? Y es como decíamos acá, los pacientes que recuperan la función ventricular en 6 meses no presentan deterioro de la clase funcional a pesar de nuevos embarazos. La recurrencia de la cardiomiopatía periparto en un siguiente embarazo está más o menos del 0 al 26%. ¿Ok? Y para ello, obviamente, no se considera o no se contraindica necesariamente un nuevo embarazo en estos pacientes. Y si se da el caso de un embarazo, hay que hacer una vigilancia estrecha durante la siguiente gestación. ¿Ok? Esto es lo mismo de lo que hemos visto, básicamente para ver la recuperación de las pacientes. Y un esquema de tratamiento también igual, ¿no? Las diferencias, diagnósticos diferenciales. Bueno, básicamente. Y la otra patología, que es una cardiopatía también de novo, porque aparece durante el embarazo, que si bien es cierto no es exclusivo de la mujer embarazada, que es el llamado síndrome de Takotsubo o síndrome del corazón roto, ¿ok? Tiene algunos otros nombres, le llaman cardiomiopatía por estrés, síndrome de balonización apical, miocardiopatía de Takotsubo, síndrome del corazón roto. Y cuando hablamos de la epidemiología de estos casos, encontramos que del 1 al 2% de los pacientes que presentan sospecha de síndrome coronario agudo con una troponina positiva o sospecha de infarto de miocardio con elevación del segmento ST, sobre todo en mujeres postmenopáusicas, aunque lo hemos visto en pacientes en edad reproductiva y en el posparto, generalmente la edad promedio, según esta literatura, era 66.4 años, ¿no? La patogénesis es desconocida. Se dice que hay un exceso de catecolaminas con un espasmo microvascular difuso y una disfunción microvascular con espacio de la arteria coronaria, ¿no? ¿Por qué se le llama Takotsubo? Si ustedes ven en el gráfico, en la parte izquierda es la imagen de una ecocardiografía y en la parte derecha es una vasija, ¿ok? Esa vasija se llama Takotsubo. Lo usan los japoneses para pescar, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una similitud en la forma. Entonces, los japoneses son los que le acuñaron el nombre por su parecido a este Takotsubo y le pusieron pues síndrome de Takotsubo porque el ventrículo adopta esa forma, ¿no? De una canasta. Las manifestaciones clínicas, generalmente hay un antecedente de estrés emocional o físico intenso. Los síntomas y signos van a ser dolor torácico, disnea y síncope básicamente. Después pueden ir asociados a taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, arritmias e incluso paro cardíaco repentino. ¿Okay? El diagnóstico característico es básicamente por la presencia de una disfunción transistoria sistólica del ventrículo izquierdo. Va a haber hipoquinesia, aquinesia o disquinesia. Además, lo que vamos a encontrar es una ausencia de enfermedad coronaria obstructiva o evidencia angiográfica de ruptura aguda de la placa, ¿cierto? Van a haber también anomalías electrocardiográficas nuevas, que pueden ser elevación del segmento ST o inversión de la onda T, con elevación o elevación moderada de la troponina cardíaca, ¿no? Básicamente. Entonces, para el diagnóstico que hacemos, tomamos generalmente un electrocardiograma donde debemos ver elevación del segmento ST, que en frecuencia es generalmente más del 43.7%. Los biomarcadores cardíacos, como la troponina, van a estar elevados 7.7 veces. Los péptidos natriuréticos, como el péptido natriurético atrial, están elevados en el 82.9%, ¿cierto?
La ecocardiografía nos va a dar también un apoyo diagnóstico porque a nivel del tipo apical vamos a ver esa forma típica de forma de Takotsubo, ¿ok? Y la resonancia magnética cardiovascular y la tomografía también, aunque dicen que es más limitado, también nos va a ayudar, ¿cierto? Entonces ven la misma imagen del Takotsubo en diástole y en sístole, fíjense ustedes, esa forma abombada que adopta el corazón. Y para hacer el diagnóstico diferencial tenemos que considerar el síndrome coronario agudo, el síndrome coronario agudo relacionado al al consumo de cocaína, el feocromocitoma y la lesión cerebral aguda, ¿no? Que es fácil, obviamente, de descartar. En el tratamiento es básicamente terapia de apoyo, debemos manejar la hipotensión, el shock, ¿ok? Si no hay obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo o con obstrucción del tracto de salida, debemos también evaluar la posibilidad de anticoagulación por la posibilidad de trombosis, manejarlo como una falla cardíaca y obviamente el manejo para el evitar el tromboembolismo. El pronóstico es también relativamente bueno, la mortalidad hospitalaria es de aproximadamente 3 a 4% y las pacientes que sobreviven al episodio normalmente recuperan también su función del ventrículo izquierdo en unas 4 semanas. ¿Okay? Igual que el síndrome o la cardiomiopatía periparto. Ok, este es un electrocardiograma para donde ven lo que se decía, una elevación del ST en derivaciones precordiales. El corazón, si bien en la placa de tórax no se visualiza muy bien, pero sí se ve un agrandamiento, una presencia de cardiomegalia importante, ¿no? Que obviamente eso sí es bastante visible. Este es el caso de un paciente de la maternidad de Lima, que como ven ustedes es del año 2014, ¿no? Donde el diagnóstico, esta es una paciente de 19 años que ingresó a la UCI, en la cual teníamos una placa radiográfica con una cardiomegalia, había hecho hipotensión durante el puerperio en recuperación, la bajamos, empezó a hacer falla cardíaca y le pedimos una ecocardiografía y la conclusión de la ecocardiografía es lo que leen ustedes en la lámina, dice trastorno difuso de contractilidad miocárdica compatible con cardiomiopatía de estrés, enfermedad de Takotsubo, ¿no? Versus cardiomiopatía periparto, dilatación de cavidades izquierdas de grado leve, regurgitación mitral mínima, derrame pericárdico leve de 50 a 70, vena cava inferior levemente dilatada 21 milímetros. Llenado del ventrículo izquierdo, tipo relajación normalizado, y función sistólica del ventrículo izquierdo reducida en grado moderado, fracción de eyección de 40 a 45%, ¿no? Entonces había una reducción de la fracción de eyección, fíjense ustedes. Pero esta paciente felizmente salió muy bien, duró con nosotros creo que 2 semanas y luego pasó a piso, ¿no? Entonces esto es una revisión de algunos estudios de Takotsubo, donde obviamente ustedes ven que, por ejemplo, lo importante de la lámina que quería que vean es en el porcentaje de severas, es casi un 50%, 47% puede llegar a ser formas severas donde la fracción de eyección es menos de 30%, moderada un 33%, y una leve que es generalmente de 40 a 49%, ¿no? Perdón, de 20% las leves, las moderadas 33%. Muy bien, y estas son algunas revisiones de cardiomiopatía, perdón, de Takotsubo, ¿no es cierto? Para que vean ustedes que no es en realidad muy poco frecuente, o sea, lo vamos a ver con cierta regularidad. Muy bien, eso era todo lo que tenía que hablar respecto a lo que son cardiopatías asociadas al embarazo, y permítame agradecer nuevamente al comité organizador de este evento, al cual, como les dije y les reitero, estoy muy agradecido de volver a estar acá, en este auditorio donde también me formé. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor Walter de la Peña. Excelente ponencia. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas aquí en el auditorio o los que nos siguen de manera virtual. Sí. Hola Peña, muy buenos días. Felicitarlo por su excelente posición, ¿no? Una consulta, una duda que tengo. ¿Cómo influye la menopausia en una cardiopatía isquémica, ¿no? ¿De qué manera, no? Porque habló de la menopausia. ¿De qué manera influye para que un paciente que esté en la etapa de menopausia haga una isquemia, ¿no?
A ver, esto es interesante, ¿no? Porque, a ver, la naturaleza ha favorecido mucho a la mujer, en el sentido que obviamente de quien dependemos para mantenerla a los seres humanos, ¿no es cierto?, en la Tierra, obviamente dependemos de niños por nacer. Y eso ha hecho que la naturaleza proteja a la mujer durante el periodo de fertilidad, ¿no es cierto? Generalmente la probabilidad de hacer cuadros isquémicos coronarios es muy baja. Yo diría que casi imposible. Vemos en algunos casos pacientes que hacen síndrome coronario, sobre todo en pacientes que son diabéticas, jóvenes, ¿no? Pero es bastante infrecuente, ¿ok? Sin embargo, cuando la mujer ya deja, digamos, pasa los 35 años, ya pasa de la edad fértil, progresivamente en los años se va igualando al riesgo con el varón. Que si no me equivoco, más o menos alrededor de los 45 años, el riesgo ya prácticamente es 1 a 1, ¿ok? Y pierde la mujer ese factor protector, que aparentemente se dice que obviamente es hormonal, ¿no? Por eso que en algún momento, hace unos 10, 15 años, cuando se decía que la mujer entraba a la fase de menopausia y viendo que todos los efectos protectores que tenían las hormonas, dijeron, bueno, ¿por qué no le damos sustitución hormonal a todas las mujeres posmenopáusicas? ¿No? De tal manera que mantengamos esa protección, sobre todo esa protección coronaria que les da. Sin embargo, lo que vimos en esos pacientes, en las pacientes menopáusicas que recibían sustitución hormonal, era que hacían más cáncer, ¿no? Y obviamente ya no las protegía de nada, ¿ok? Y entonces dejó de usarse y ahora se usa básicamente en pacientes que realmente sí lo requieran, ¿no? ¿Ok? Pero el riesgo, como a tu pregunta específica, es que el riesgo postmenopausia ya tiende a igualarse con el varón, el riesgo coronario. Hola, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, voy para el fondo. Buenos días, doctor Walter Peña. Lo felicito por su presentación. Me Gracias. interesaría el tema de la miocardiopatía que subo. Ah. Si bien es cierto, también está relacionada a gestación, ¿podría ser más frecuente en mujeres jóvenes en enfermedades autoinmunes? En enfermedades autoinmunes, fíjate que ahí, por ejemplo, yo no le he encontrado alguna referencia de que sea más frecuente en esos grupos de pacientes. Como les dije, el Takotsubo puede darle a cualquiera. Generalmente le da más a las mujeres y no necesariamente a las mujeres en edad fértil, ¿ok? Y le llaman precisamente el síndrome del corazón roto porque generalmente está asociado a estrés y a preocupaciones muy intensas, ¿no es cierto? Y por eso que la mujer tiene más frecuencia, pues, ¿no? de Takotsubo. Pero esa relación autoinmune de verdad que de verdad que no sé si hay una relación específica, ¿no? Podría ser. Ok, tenemos otra pregunta. Doctor La Peña, ¿qué tal? Qué gusto felicitarlo y bienvenido nuevamente a su casa Gracias, Julio. como buen ex residente. Doctor, ahora últimamente vemos las complicaciones cardíacas más frecuentes, ¿no? Como usted bien lo mencionó, ahora la paciente cardíaca se gesta, se embaraza, la paciente hipertiroidea se embaraza, la paciente posoperada con cardiopatía congénita se embaraza, la paciente oncológica se embaraza. Entonces, es lo que nosotros vemos en la maternidad de Lima. En el caso de las cardiopatías, ¿en qué mes o en qué parte del embarazo, en qué tiempo del embarazo donde nosotros debemos tener mayor cuidado, o en todo caso tener un mayor screening para poder diagnosticar este tipo de patologías, ¿no? Como parte de la prevención? ¿Te refieres a las de novo? Sí, A cardiomiopatía periparto y Takotsubo. exacto. El problema es que esa es una pregunta interesante lo que hace el doctor Cano, porque en realidad, pues, factores de riesgo de cardiomiopatía periparto sí tenemos, en Takotsubo quizás menos, pero en las pacientes con cardiomiopatía periparto, yo les decía en la exposición que yo había sugerido en la maternidad, por ejemplo, que toda paciente con embarazo múltiple debe pasar a la unidad de cuidados intensivos, porque el riesgo de hacer cardiomiopatía periparto es mayor.
¿no es cierto? Y si tomamos ese gráfico de los factores de riesgo asociados a cardiomiopatía periparto, pues tenemos que hacer obviamente eso, ¿no? O sea, darle más cuidado a quién, a las pacientes de raza morena, por ejemplo. Ellas tienen riesgo de hacer preeclampsia, mayor riesgo de hacer hipertensión crónica, más preeclampsia sobreagregada, tienen más riesgo de hacer preeclampsia, si no lo dije, y tienen mayor riesgo de hacer cardiomiopatía periparto. ¿Qué otras más? Las embarazos múltiples, las multíparas, ¿no es cierto? Las grandes multíparas. Entonces, si nosotros tomamos de base esos factores de riesgo, obviamente a ese grupo de pacientes son a las que deberíamos darle mayor importancia y buscarles, sobre todo en el control prenatal, esas posibilidades, riesgos de hacer o preeclampsia o cardiomiopatía periparto, que como ustedes ven, parece bien relacionadas, ¿no? En el Takotsubo es un poco más difícil porque generalmente a veces el diagnóstico lo hacemos nosotros en el postparto inmediato, ¿no? O cuando están haciéndole tocólisis, perdón, o cuando vamos a recuperación porque nos dicen, doctor, la paciente le han hecho una cesárea, pero está con requerimiento de oxígeno y cuando la vemos tiene una falla cardíaca, ¿no? Y cuando le hacemos el ecocardio tiene Takotsubo, ¿no? Entonces ahí es un poco más difícil, pero de repente en la cardiomiopatía periparto sí, con los factores de riesgo nos podemos apoyar. Una pregunta es lo que nos sigue de manera virtual. Allá. Doctor Maldonado, que es el más piñoso, me va a preguntar algo difícil. Maestro, un gusto Ya me verlo asusta. de nuevo. Bueno, felicitarlo por su ponencia, Gracias. una excelente ponencia. Doctor, teniéndolo acá en su presencia, pues con la gran experiencia que tiene en manejo de gestantes, quería hacerle una pregunta con respecto a el tema que mencionó con respecto al síndrome de Takotsubo, ¿no? En el síndrome de Takotsubo, pues nosotros damos medidas de soporte, bueno, hasta mantener que se regule la falla cardíaca que se establece. Pero en este caso, si tenemos una gestante que está ya en el tercer trimestre de gestación, llegamos a hacer término del embarazo y lo otro, llegamos también a utilizar medidas de asistencia ventricular como balón de contrapulsación y otros tipos de medidas más para el manejo de ese tipo de pacientes que también entran pues, a un estado de shock cardiogénico. Uh-huh. A ver, ya sabía yo que era la pregunta más difícil. Bien, lo que dice el doctor Maldonado es cierto, ¿no? O sea, en primer lugar, hay quienes consideran el Takotsubo una forma de cardiomiopatía periparto, ¿ok? Solo que el Takotsubo, la forma característica es por la que lleva el nombre, pero en ambos casos hacen falla cardíaca y la fracción de eyección decae, ¿no? Entonces, ese grupo de pacientes tenemos que manejarla como una falla cardíaca, ¿ok? Y obviamente, si es que hiciéramos el diagnóstico antes en el preparto, que a veces es difícil porque generalmente nos llaman cuando ya la operaron y ya se complicaron, ¿no? Lo que tenemos que hacer primero es de que no llegue pues al final del embarazo, ¿no? Hay que culminar el embarazo lo más antes posible. Esas pacientes no debieran llegar ni siquiera a las 36 semanas, ¿no? Hay que culminar el embarazo antes de que se complique, ¿ok? Y esa es la idea. Sin embargo, la experiencia nos dice pues que generalmente vemos esos pacientes no en el preparto, sino ya cuando ya están complicados, ¿no? Y ahí obviamente tenemos que cargar con todas las complicaciones, con mayor disfunción ventricular, con más falla cardíaca y cruzar los dedos para que no avance. Ahora, en nuestros casos particulares que hemos visto nosotros, la fracción de eyección, la más baja que tuvimos era de 35%, que no requirió mayor asistencia, ¿no? O sea, básicamente un manejo de falla cardíaca muy suave, pero la literatura sí incluye sistemas de asistencia ventricular como balón de contrapulsación y como había dicho incluso en los casos más severos que el soporte de asistencia ventricular sea temporal, ponerlas en lista de trasplante cardíaco urgente, ¿no? Porque ese pequeño grupo ya no sale, ¿no? Entonces hay que hacerle trasplante cardíaco urgente. Así es. Tenemos otra pregunta en el público del auditorio. Doctor, muy buenos días. Ángel, ¿cómo estás? Siempre es muy gratificante y muy nutritivo escuchar sus ponencias. En el contexto de una cardiomiopatía periparto, ¿cuál cree usted que debiera ser la mejor herramienta para monitoreo hemodinámico? Entendiendo que la paciente gestante es una paciente particular,
puesto que el monitoreo hemodinámico con ecocardio muchas veces es un poco difícil por las variaciones anatómicas, métodos más invasivos como Swan-Ganz también. No sé si hay experiencia. ¿Cuál cree, doctor, es que debería ser la mejor herramienta de monitoreo hemodinámico para la monitorización de estos pacientes? ¿Y cuál es el que más se usa en nuestro medio? Esa es una pregunta interesante también, ¿no? Porque tiene dos implicancias. Obviamente lo ideal con lo que tenemos, ¿no? Obviamente lo ideal, si es una paciente muy complicada, debiera tener cateterismo cardíaco, ¿no? Que sería lo ideal. Nosotros en la maternidad solamente hicimos 3 cateterismos, colocación de 3 Swan-Ganz, pero ya hace mucho tiempo, ¿no? Y generalmente en la UCI el monitoreo que nosotros hacemos es básicamente por el tipo de infraestructura con la cual contamos, ¿no? Y nosotros tenemos 2 métodos o 2 tipos de infraestructura para hacer monitoreo hemodinámico, digamos, ¿no? Uno es el uso del CardioQ, que lo usamos en este grupo de pacientes. Tenemos también el ESCO, con la cual cuentan algunos monitores, ¿ok? Y ahora felizmente ya contamos con ecógrafo, que obviamente también nos facilita el monitoreo hemodinámico, ¿no? Cada vez más la residencia ha hecho de que los nuevos residentes ya tengan mayor experiencia en hacer ecocardiografía, ¿no? Y por ese medio se puede hacer un mejor monitoreo. Años atrás, el único elemento que contábamos nosotros era el ESCO y el CardioQ, nada más. Pero ahora con la ecocardiografía obviamente estamos salvando mucho más, digamos, más complicaciones, podemos diagnosticarlas más tempranamente y manejarlas mejor también. Un aplauso para la participación del doctor Walter de la Peña Meni. Gracias por su participación en la excelente ponencia, exresidente de nuestra querida UCI del Hospital de la Policía. Le hacemos llegar un presente a cargo del doctor Julio Cano César Loaiza,